en la provincia de Santiago, en la provincia de Chacabuco, en Puente Alto y también en San Bernardo. Sale ahí en la pantalla para que usted lo tenga muy claro desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Por qué lo queremos resaltar? Porque son ya las 10 para las 8 de la noche y se ha dicho que queda poco tiempo para que las personas puedan volver a sus casas. Entendemos que no hay metro, entendemos que no hay micro, por lo tanto vean alguna posibilidad para poder volver. Ellos van a estar cautelando que esto se respete, y lo dijo el general, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones. Las únicas personas que podrían circular, según lo que dice esta norma, son quienes tengan un salvoconducto, un documento que ha sido emanado por una comisaría cercana. Las razones posibles para poder obtenerlo, razones graves de salud o algún otro tipo de emergencia. Claro, sin duda es la noticia que estamos informando, la noticia del momento, y que implica también que toda la ciudadanía se debe también enterar, debido a que a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana hay toque de queda en las comunas de Puente Alto, San Bernardo y las provincias de Santiago y Chacabuco. Y lo decías, la preocupación es esa. Hemos visto que desde muy temprano algunos centros comerciales, locales comerciales, han cerrado sus puertas para que se pueda realizar el traslado de sus trabajadores, pero con un transporte de público suspendido es difícil. Hay mucha gente que hoy día veíamos muy temprano que venía desde Cerrillo hacia Las Condes, y es ahí cuando uno piensa, claro, en 2 horas caminando es imposible llegar y recorrer esa distancia. Personas que se tienen que tomar las medidas, recuerdo, tal vez parar en algún lugar para poder pasar la noche, una medida inédita que sin duda está impactando también a todas las familias. Vamos con más información, Carla. También a esta hora la Municipalidad de San Bernardo acaba de anunciar que se suspenden las clases el día 21 de octubre, esto en los establecimientos municipales. Los y las alumnas con alimentación una vez van a poder almorzar sin problemas. Información que se está entregando a través del Twitter también de la Intendencia de la Región Metropolitana, y que suman también los turnos en las casas de armas de información del momento que se están entregando a través de esta transmisión. Plaza Italia. Auto particular, Plaza Italia. Recordar que durante esa línea amarilla abajo de su pantalla van a ir circulando las informaciones, sobre todo de todas las lunes, información detallada, también información de servicio que puede ser de gran utilidad, sobre todo en estas horas, cuando estamos a pocas horas de un toque de queda. Además, usted podrá profundizar más información también el minuto a minuto en 24horas.cl, una transmisión que hemos hecho a través de Televisión Nacional, Canal 24 Horas y todas sus plataformas digitales. Exactamente, les recordamos hasta esta hora, en todo caso, para que lo tengan muy claro, son 78 las estaciones de metro que han sido vandalizadas. Nos dan información también respecto de otras estaciones que están hasta ahora con humo, a esta hora se están quemando. Vamos a buscar esa información. Ahí está, San José de la Estrella, le decíamos, era la última que nos habían reportado. Esto es de la línea 4, hay que hacer un catastro actualizado más adelante, pero hasta el momento la información oficial es que son 78 las estaciones de metro que tienen algún nivel de daño. Esto es muy relevante, pues va a depender de esto. Esto está directamente relacionado con la posibilidad de reactivar el servicio del metro, que transporta todos los días, son 2.6 millones de viajes, por lo tanto 1,5 millones de personas ida y vuelta que utilizan este método de transporte, y que este día lunes sin metro hasta el momento y sin también buses en superficie. Vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a entregar esa información. Sábado por lo menos y domingo no hay metro, no hay buses hasta el momento. ¿Qué va a pasar? Claro, ha señalado el general Iturrieta, el general que está a cargo de la seguridad en estos momentos, con esta medida de toque de queda, y que a las 7 de la mañana finaliza, pero deja entrever que se irá evaluando también en el transcurso de las horas cuáles van a ser las siguientes medidas que se van a tomar, sobre todo evaluando los incidentes. Una test online, una plaza Maipú, una plaza Italia. Localidades de esta capital, ahí vemos Plaza Italia, como el automóvil que les mostrábamos hace algunos instantes ha sido consumido por las llamas, y han habido incidentes también en Maipú. En pantalla de hoy día estamos mostrando lo que está ocurriendo en la capital, y durante toda esta jornada también hemos estado mostrando las imágenes de otras regiones que también se han manifestado con cacerolazos
demostrando el descontento también de la ciudadanía, pero también con incidentes. Lo veíamos en Concepción, lo veíamos también en Valparaíso, donde el transporte público también fue suspendido. El metro de Valparaíso suspendió sus servicios a eso de las 6 de la tarde. También algunas limitaciones con el transporte de buses han señalado también a través de las redes sociales, y veíamos enfrentamientos entre carabineros y algunos manifestantes cercanos a la plaza de la Victoria, distintos incidentes que hemos ido registrando. Seguimos con más informaciones. Se registra incendio en Servicentro Petrobras, ubicado en Guayaquil, Américo Vespucio, y también, muy preocupante al mismo tiempo, desconocidos protagonizan destrozos en el edificio consistorial de la Municipalidad de Estación Central y también en la Municipalidad de... Sí, el Instituto Duoc ha informado la suspensión de las clases en todas las sedes a nivel nacional. Là, c'est aux machines qui vont brûler là. También Aux machines privées. por otros establecimientos educacionales, y además algunos edificios municipales a través de los mismos municipios que han señalado, y lo decíamos hace pocos instantes, información que usted podrá seguir en esta wincha amarilla que vemos abajo de la pantalla. Hemos revisado esta imagen, véala por favor. Hace unos minutos veíamos un auto particular que estaba con algunas llamas. Bueno, ya le avanzó eso completamente, el auto se consumió por completo. Vemos incluso una explosión ahí, parte de lo que está sucediendo en La auto se consume completa. Perdón, a esta hora un auto particular, presumiblemente particular, no pudimos ver cómo se iniciaron las llamas, pero alcanzamos a captar esta imagen que bueno, impresiona, ¿no? Con la puerta abierta, las llamas a un costado del parque forestal, y lo que preocupa, claro, es la gente que está circulando muy cerca de este foco incendiario, lo cual es bastante peligroso, combustible. Dentro de él puede haber alguna explosión, así que llamamos a tomar las medidas, a tener el resguardo también para no aumentar ninguna tragedia en estos incidentes. Sí, atención con los incendios, no solamente son estaciones de servicio, han habido saqueos también, pero ojo con los siniestros, con las llamas en estaciones de servicio. Les habíamos dicho que se había confirmado a través de la Intendencia Metropolitana un incendio en un servicentro Petrobras ubicado en Vicuña Maquena con Américo Vespucio, esto en la comuna de La Florida. Atención ahí también los vecinos, si es que hay personas alrededor, llamas combinados con un servicentro donde hay combustible, claramente no es una muy buena mezcla, así que atención a las personas que están transitando por ahí, y también un llamado a los vehículos de emergencia, a bomberos que entendemos que están acuartelados, casi todos están a full capacidad funcionando en una tarde-noche que se viene bastante agitada hasta el momento. Sí, acuartelados la tarde de ayer cuando distintas compañías han ido acudiendo a los distintos incidentes en una jornada que ha tenido distintos tonos de manifestaciones de muchas comunas a través de cacerolazos, mostrando este descontento que se puede apreciar tras esta evasión masiva que vimos durante el día viernes, pero también el otro lado, estos incidentes, estos incendios, incluso nuevamente de metro, vagones que estaban incluso al interior de estas estaciones y que claramente van a retrasar aún más el funcionamiento, la normalización del tren subterráneo. Sí, las estaciones les estábamos comentando, yo les había hecho el comentario respecto de San José de la Estrella también, que se había sumado a las estaciones que están con algún tipo de afectación, y nos están confirmando justamente respecto de esta información que también habría vagones incendiados en este punto, claro, San José de la Estrella. Retomamos el contacto hasta ahora con el senador Francisco Chaguán. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien, senador, tenemos las impresiones detrás de esta medida que se ha decretado, toque de queda desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. ¿Cuál es su impresión? Bueno, claramente a nadie le gustan los estados de excepción constitucional como el estado de emergencia, pero tuvimos que pedírselo al presidente, está finalmente la situación de orden público. Y también a nadie le gusta finalmente la suspensión de la libertad de... Depuis très point net, on pied va à rentrer pour aller la seguridad de las personas. C'est là, problème. Ciertamente creemos que la
de violencia en la calle, hacía necesario que se decretara el toque de queda. También se lo pedimos en su oportunidad al presidente. Ciertamente creemos que acá los anuncios que ha hecho el presidente Piñera en términos del congelamiento de la tarifa y en definitiva establecer una agenda social también llamando a todos los presidentes de los poderes del Estado, el presidente de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados. Konya pompier vini pou apete une machine qui fin boule ya. Ça a besoin d'être pour fin brûler. La vida y la integridad física de las personas. Les machines n'ont fin brûler, c'est les pompiers vini. Una medida lamentable. Oui. Les machines n'ont fin brûler, c'est les pompiers vini. Sí, senador, vamos a ver si podemos mejorar el contacto telefónico. Sí, ahí lo escuchamos. Aprovechar además, usted como presidente de la Comisión de Transporte, ¿qué le parece también a este 10% que se va hoy día a ocupar para poder controlar la tarifa del transporte del metro? Principalmente, cuando algunos han indicado que... va pompier, ¿no? Va même pompier, ¿no? Machine militaire, oui, ça peut être machine de militaire. En la reunión que tuvimos en la tarde, claramente era necesario poder dar señales en términos de congelamiento de las tarifas, era necesaria y adicionalmente aquello que ofrecimos que la Comisión de Transporte del Senado que yo presido pueda ser también una instancia en la cual efectivamente se pueda analizar la aplicación de tarifas que ya tiene la red Santiago. Le gars derrière les bâtiments à volume. El procedimiento que la ley 40 del 2000 hace mandatorio, claramente cuando se produce efectivamente un cambio en los factores del polígono que hoy día existe. Por lo tanto, creemos sin lugar a dudas que el polinomio que hoy día establece altas, pero no establece bajas, cuando finalmente los factores del polinomio están en esa dirección. Por lo tanto, creemos que acá hay que analizar definitivamente la manera de poder resolver el tema de las tarifas del transporte público, debido a que no hay factores puramente económicos, también hay factores de política social que están involucrados. Pero tenemos sin lugar a dudas que este no es un tema que responde solo a este factor. Hay un tema que hizo relación con una sensación de abuso por protección de la sociedad civil chilena, de la cual hay que hacerse cargo. Es por parte de los temas que hablamos con el presidente, y ciertamente creemos que el mensaje que dio la nación habla justamente de aquello, como también resguardar la seguridad de los chilenos y condenar firmemente la violencia, y en ese contexto el estado de emergencia, lo supuesto, el toque de queda era medida lamentable pero necesaria. Senador, aparentemente en el diagnóstico todas las personas que han venido de todos los